Un modelo es un objeto o una persona que posa para un artista plástico, ya sea un pintor o un escultor. En el caso de la historia del arte, los modelos femeninos han adquirido en determinados momentos el carácter de musa, de ideal, de ninfas. Hoy aquí vamos a reponer a las modelos de carne y hueso. Les doy la bienvenida un viernes más y hoy inaugurando una serie que me han pedido muchísimo y hace bastante tiempo, lo reconozco. Y tiene que ver con reponer algunos personajes que han trascendido en la historia del arte a partir de ser modelos o fuentes de inspiración para. Y la verdad es que como tengo mucho para contarles, en esta primera entrega vamos a tratar de poner algunas pautas sobre el recorte que vamos a hacer. A ver, a lo largo de la historia del arte, los artistas se han valido de distintos modelos para ejecutar sus obras. Hay modelos literarios, que son los que aportan una idea o un tema, la mitología, la Biblia, las novelas, las distintas epopeyas que se narran en forma de leyenda, lo cual abre un mundo maravilloso de análisis que tiene que ver con cada tema, cómo es tratado por los diferentes artistas, cuál es el momento que eligen, qué deciden jerarquizar, etcétera, etcétera. También hay modelos de fuente artística o modelos plásticos, es decir, obras que han servido de fuente de inspiración, de recreación, de copia a otros artistas. Ahí también abre todo un mundo al análisis de la copia, de la recreación, de la creatividad y de qué cosas cambiaría o cambia cada artista. Y luego tenemos un gran grupo de modelos que tienen que ver con la naturaleza. Esa naturaleza podrá ser objeto de un realismo, podrá ser objeto de cierto naturalismo, podrá ser objeto de cierta idealización, lo cual determina, por supuesto, distintas corrientes artísticas. Dentro de este mundo natural, hoy nos vamos a quedar con aquellas modelos de carne y hueso, es decir, que existieron, cómo se transformaron en un ideal y cómo estas modelos nos hablan de los artistas de una época y hoy en concreto también de la técnica del retrato. Al tomar un único modelo y ver cómo lo abordan distintos artistas, tenemos que meternos necesariamente con dos palabras para el estilo. Es Gulfren, ¿no?, quien recupera esa anécdota en el que los artistas, aún a pesar de no quererse separar del modelo natural y representarlo de la manera más fidedigna posible, terminan teniendo características particulares. Y ahí viene toda esta idea, ¿no?, de el pintor pinta con su sangre. De alguna manera, cuando uno habla de estilo referido a los pintores, estamos pensando en una forma de hacer, en una forma de llevar adelante una maniera que lo dota de características particulares por los cuales podemos distinguir a uno de otro. Aún incluso, aunque obedezcan a la misma corriente, al mismo gusto, a la misma orientación artística. Un mismo modelo corporal, por ejemplo, será representado por algunos artistas más estilizado, más henchido, más vivaz, más sobrio. Todo esto también va a estar determinado por la aplicación del chiaroscuro, el trabajo con la luz, cual ya mismo nos permite pensar sobre todo qué pasa en la técnica del retrato y cuáles son los procesos que pueden llevar a un modelo de idealización. Hoy nos vamos al Renacimiento, hoy nos vamos a conocer a Simonetta Vespucci. Y a una entrada que además nos da pie a pensar qué es lo que pasa en la historia del arte cuando aquellos retratos que parecían que eran claramente de Simonetta, hoy por hoy adquieren otras interpretaciones y se habla de cabezas ideales, de mujeres ideales. ¿Qué implica y qué significa la idealización? ¿Y por qué esa idealización impediría que estemos hablando de una modelo real de carne y hueso, de una mujer que existió? Entonces, lo que vamos a ver a través de puntos biográficos de la propia Simonetta es cómo los artistas la vieron, cómo los artistas la representaron, para poder dar cuenta justamente de estilos, de la historia del retrato y de los modelos que terminan absolutamente idealizados, lo cual implica para algunos
que no son válidos o al menos son desconocidos, pierden su identidad. Simonetta Vespucci, apellido de casada, por cierto. Nos vamos a la Florencia del siglo XV, a la Florencia medicea, una ciudad próspera que estaba experimentando su época dorada y que aportaba esto justamente a las artes. La familia Medici gobernaba la ciudad de manera directa e indirecta también. Su poder y su dinero dieron espacio para que se rodeara de todo un grupo de familias nobiliarias, de artistas, de intelectuales, que al calor de determinados debates que tienen que ver con el neoplatonismo, tema que ya hemos tratado bastante con Tiziano, por ejemplo, o con Miguel Ángel, llevan a construir un modelo de sociedad con un determinado canon de belleza en cuanto a hombres y mujeres se refiere. Cuando Simonetta Vespucci llega a Florencia, porque no era de allí, todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo en que ella era el canon, ella era la encarnación de la belleza. Simonetta Cattaneo de Candia nace en el año 1453, en el seno de una familia noble. El lugar concreto de nacimiento no se conoce. Se cree que pudo haber sido Génova o Porto Venere. El punto es que su padre, Gaspare Cattaneo de la Volta, era un noble genovés que se había casado con otra mujer noble de Catocia, Spínola de Candia. Sus padres concertaron para Simonetta un muy buen matrimonio y a los 15 años se casa. ¿Con quién? Con Marco Vespucci, de una familia más que acomodada de Florencia, cercana a los Medici. Marco Vespucci, que sí, por cierto, está emparentado con Américo Vespucci, se había trasladado a Génova para estudiar y en 1469 vio por primera vez a Simonetta y quedó más que enamorado. Pide su mano y su padre, cuando ve quién es, cuál es su apellido y de dónde viene, dice: bárbaro. Porque no solo tenían dinero, sino porque tenían una estrecha relación con la familia Medici. Y entre las pinturas que nos hablan de Simonetta en vida, encontramos esta de Domenico Ghirlandaio, quien en la iglesia de Ognissanti, en Florencia, hacia 1472, representa a Simonetta Vespucci, que aparece a la derecha, ¿no?, con el cabello rubio descubierto. Lo que representa esta obra es a la Madonna de la Misericordia, protegiendo a los miembros de la familia Vespucci, familia política, ¿no?, de Simonetta, porque ella se había casado con Marco ya. Se la puede ver allí con un gesto compungido, acorde a la situación, una expresión muy delicada, un perfil con un rostro bello. Simonetta y Marco, recién casados, se trasladan a vivir a Florencia con la familia Vespucci y no pasó desapercibida para nadie su belleza. Rápidamente es aceptada en la corte florentina, al punto tal que los hermanos Medici, Lorenzo y Giuliano, al momento que conocen a Simonetta, le ofrecen a la pareja el Palacio de la Vía Larga para que celebren ahí también sus bodas. Por supuesto, acá se abre todo un camino, ¿no? Parece que para Lorenzo era una figura de una mujer admirable, bella, pero para su hermano Giuliano representaba mucho más Simonetta. Al punto tal que, muy contrario a las costumbres de la época, Simonetta era una mujer casada. Él decide llevarla en su estandarte en un torneo de justas para celebrar la amistad de Venecia, Milán y Florencia. Ese estandarte, en donde parecía una Palas Atenea muy parecida a Simonetta Vespucci, decía la sans pareglie, o sea, la sin igual. Toda la sociedad florentina rápidamente reconoció a quien remitía este estandarte y ¡wow! Era la mujer que había que admirar. A partir de ese momento será la reina de la belleza. Aquel estandarte en la que aparecía Simonetta había sido pintado por Sandro Botticelli, de quien se dice que tuvo como alguna suerte de amor platónico o de obsesión con Simonetta, porque la representó hasta el cansancio. El más clásico de todos, y del que hemos hablado en este canal, el nacimiento de Venus. Ahora, una dama noble, de alcurnia, poniéndole el rostro, por más que sea una diosa, desnuda. Para poder responder esto, tenemos que pensar en el neoplatonismo.
Por ejemplo, el nacimiento de Venus como obra ilustraba mucho más que un episodio mitológico. Tiene que ver con la representación de la encarnación del amor puro en los términos en los que se entendía en ese momento. Quiero decir, no tenía que ver con lo carnal, no tenía que ver con lo sensual, no tenía nada que ver con lo físico, en fin, sino que remitía de alguna manera al amor celestial. Lo que quiero decir, esta Venus púdica, porque también se está tapando, es verdad, lo que está representando es la castidad. Una imagen casi religiosa. Uno puede recortar esa figura de Botticelli, ponerle un manto y podría ser la Virgen, podría estar rodeada de ángeles. Es decir, una figura venerable. Pero si me tomé un segundo para comentarles esto, es porque nos va a permitir entrar a los retratos que hizo Sandro Botticelli. En el caso de Botticelli solamente traje 2 porque después quiero que pasemos en profundidad a otro retrato de otro artista. Y nos encontramos con el retrato de Simonetta Vespucci. Uno está en Frankfurt y el otro está en Berlín. Botticelli pintó 5 retratos de ella, en donde se la muestra, como en estos ejemplos, de perfil, es la misma mujer, y con un peinado recargado, importante. Ya de por sí de entrada, como ustedes verán, son imágenes difíciles de clasificar. Por un lado, tienen las convenciones del retrato. Es el busto de una persona sola, de perfil, en un caso con un fondo liso, en el otro con un fondo arquitectónico. Ambos dos, vean ustedes cómo hacen de contraste para resaltar la figura. La mujer retratada, Simonetta, está con ropas delicadas, sueltas, abundantes, tiene un cabello precioso ondulado. En un caso un vestido un poco más clásico, más sobrio, en otro un poquito más llamativo. Y cuando digo que son imágenes difíciles de clasificar, es porque uno puede perseguir acá no solo la idea del retrato de la bella Simonetta, sino también esto que sobrevuela, que parece ser una diosa, parece ser una ninfa, parece estar lejos de una mujer mortal. Y vamos a meternos en concreto con algunos puntos del retrato que me parece que vale la pena detallar. Vean ustedes la postura de Simonetta. Ella está de perfil, pero el cuerpo parece estar un poco puesto hacia adelante para que el espectador lo vea. Su busto abarca prácticamente en un primer plano todo el cuadro. El color de fondo o la arquitectura, ven ustedes que es algo muy plano, que es algo que lo único que busca, como decía yo, es resaltar la figura de esta mujer que, madre mía, lo que le pagaría la peluquera, ¿no? Y además de eso, ven ustedes que no solo tiene un peinado muy complejo, sino que, en el caso de este cuadro, tiene un cameo sobre el cuello y tiene joyas, tiene mucha decoración. La idea del perfil es algo que nos remite claramente a un retrato, tal como se venía haciendo en términos generales en el siglo XV. Ahora es cierto que al final del siglo XV esto cambia un poco y ya las mujeres no están tanto de perfil. Piensen, por ejemplo, en Leonardo, ¿no? Y la Mona Lisa. Pero es cierto que Botticelli siempre mantuvo como un estilo un poco más gótico. Y otra cosa bastante particular, y por eso elegí estos retratos, es que uno está hacia la derecha y el otro está hacia la izquierda, cuando en realidad la mayoría de los retratos femeninos en la época se hacían hacia la izquierda. Es decir, la orientación en un caso de Simonetta es extraña, no es normal en los retratos. En cuanto a algo que llama la atención, que tiene que ver con su pelo y su peinado, es verdad que las mujeres para los retratos solían ponerse las mejores galas en cuanto a también perlas y adornos en el pelo, pero realmente la abundancia en el cabello de Simonetta es algo que también llama mucho la atención. Además, pensemos que Simonetta, ya cuando empieza a posar para Botticelli, era una mujer casada. Las mujeres casadas no podían andar con el pelo suelto, no podían mostrar el pelo, menos en un retrato. Pero miremos esto.
Una elaboradísima combinación de trenzas, cabello suelto, cabello adornado con perlas y cintas. Las trenzas, en el caso del retrato de Frankfurt, que yo adoro esto de Botticelli, aparecen juntas, ¿no? Como enmarcando la cara y terminando sobre los pechos de la mujer. Vean ustedes cómo en los dos retratos igual una sección del cabello está ondulado y aparece detrás de la cabeza de ella. Con lo cual algunos dicen, bueno, si esta mujer era casada y Botticelli la pinta de esta manera, en realidad, ¿será que era un retrato? Porque tiene mucho que ver con las imágenes mitológicas, idílicas que pinta Botticelli. En las convenciones sociales de la pintura de ese momento, en general, las mujeres con tales peinados pertenecían al reino de lo imaginario. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el pelo suelto, adornado, decorado, etc., tenía connotaciones eróticas, motivo por el cual las casadas no podían lucirlo de esta manera y si lo hacían estaban provocando sexualmente. Algo bastante lejano de nuestra Bella Simonetta. Ahora, ¿qué contrarresta esto? El tema de, por ejemplo, las joyas. Estas joyas, sobre todo en la de Frankfurt, que se nota, bueno, que tiene un cameo muy claro, bueno, estaban relacionadas con los Medici. Y además, una mujer cualquiera no tenía esa categoría de joyas. Y en las costumbres retratísticas del momento, ven ustedes cómo se puede pensar todo esto, el cameo solía remitir a una figura clásica, a una figura mitológica. Por otro lado, volviendo sobre estos retratos, una característica bastante inusual que algunos especialistas marcan es la sensación del movimiento. Es decir, aún a pesar de respetar la idea del perfil, como en los típicos retratos, no sé, de Piero della Francesca o de Pollaiolo, este perfil no es rígido. Estas simonetas revelan, ¿no?, como algo expresivo en el ojo, que parece que en cualquier momento nos puede mirar, puede correrlo y mirarlo, ¿no? Y muestran el cabello como yendo hacia adelante, con movimiento. Como ya dije, el hecho también de que el cuerpo esté levemente girado hace que la mujer esté menos congelada, menos tipo estatua, por decirlo de alguna forma. Da la sensación de que en cualquier momento puede volverse hacia el espectador. Entonces uno tiene la sensación aquí de que el artista está jugando un poco con el concepto del retrato de perfil, en tanto una figura femenina, casta, apartada del espectador, pero a la vez su mirada y su movimiento juega con el espectador. Incluso en este retrato que tiene esa pluma que va hacia atrás y al no estar identificado un espacio concreto sino un fondo oscuro, uno podría tener la sensación de que esa mujer está caminando. Y para ir cerrando la idea de Botticelli, así pasamos al otro ejemplo. Lo que tenemos hasta aquí es una idea del retrato que viene un poco de la Edad Media, que a su vez entronca, por supuesto, con lo que eran los antiguos retratos de los emperadores romanos, ¿no?, de perfil, con algunos guiños que nos hablan de esta edad moderna en la que estamos entrando, con una mezcla un tanto extraña entre idealización y retrato, entre sensualidad y castidad, y con un estilo que es el estilo de Sandro Botticelli, perfilando el cuerpo femenino a través del dibujo, la línea vehemente con un trazado claro, que a su vez modela y le da mucha vivacidad, pero que a su vez, más allá de detectar una persona quizás concreta, tiende, a través de su trazo y a través de su interpretación, a presentarnos todo el tiempo la idea de una figura bella, de un bello movimiento. Botticelli, en su estilo, parece abandonarse todo el tiempo al ideal de una forma, esas figuras alargadas, que para él representaban la sensualidad y la belleza, el canon. Y por supuesto, una determinada interpretación de la forma va unida a un determinado tipo de color. Esa luz que destaca los rasgos, dándole cierta palidez, el pequeño claroscuro en la zona de las aletillas de la nariz, debajo del labio, el cabello dibujado detalladamente en unos colores muy suaves que procuran darle vida, el registro de las joyas, ¿no? Ahí tiene Botticelli era hijo de orfebres, ¿no?
Digo, tiene un plus enorme. Estas imágenes de Botticelli serán las que en el siglo XIX, porque acá vamos a ir pimponeando la historia del arte, hagan de Simonetta Vespucci la modelo para todo en Botticelli. No solamente el nacimiento de Venus, en la primavera, en distintas Madonas. Parecía que Botticelli solo podía pintar Simonetas. Y ahora nos vamos a otro artista con una obra que, miren, es fascinante. Seguimos hablando de Simonetta como inspiración, en este caso de Piero di Cosimo, porque Simonetta posó o fue recreada, de esto tenemos bastante para hablar, por muchos artistas. Lo primero que quiero decir, y que quede constancia, es que estamos ante uno de los retratos más importantes de la Edad Media florentina. Todo en sus características formales nos habla de esto, y además también el aspecto iconológico de la obra. Piero di Cosimo toma un formato bastante pequeño, nos da la sensación de que la mujer está de pie, es decir, no parece estar en una posición de descanso. Es un retrato de busto, la persona está recortada de la cintura para arriba, el brazo izquierdo está como tapado, truncado por el chal, y el brazo derecho no lo vemos. Ahora, el hombro izquierdo y el pecho están desnudos. La cabeza estrictamente de perfil. Y la mirada se dirige hacia la izquierda, que es algo que comenté cuando hablamos de Botticelli. Su rostro es extrañamente abstracto, la verdad. El artista parece representar lo suficiente de las facciones. Vean ustedes el detalle de las cejas, el hueso, el ojo, sombrea el maxilar, es decir, trata de darle volumen, también en buena parte del cuello, trabajando sobre el claroscuro, que además está bastante reforzado de nuevo por el contraste con el fondo, con ese paisaje de nubes blancas y negras que están en el cielo. Esta mujer, decía yo, es extraña, no parece expresar sentimientos, no parece interactuar con nadie ni mostrar algún guiño de afabilidad. De hecho, vean ustedes cómo Piero di Cosimo un poco evita cualquier efecto de tono sobre la piel. Recién hablábamos de los estilos. En lugar de suavizar o terzar la piel, le da como una textura de porcelana. Lo que vemos acá, justamente, es poco de las imperfecciones físicas, de las realidades físicas, y mucho de idealización sistemática. Y de hecho, veamos cómo él construye esta idealización en el retrato. Tenemos una frente grande, abovedada, una nariz también prominente, delicada, y un cuello larguísimo. Acá Valentina Gistrova decía que esta mujer, Simonetta, sonreía. A mí no me parece sonreír. De hecho, en Florencia, y volvamos a la historia del retrato, es muy raro que una mujer ría o sonría. Reír, olvídense. El retrato está imbuido en un halo de reserva, de gravedad, de dignidad. ¿Sonrisa? Ni la Mona Lisa se atreve a reír. Pero sí es cierto que a pesar de la idealización, hay como una idea un tanto risueña en las comisuras. Este equilibrio delicado, ¿no? Hablando de la Gioconda. Aún así, y también es cierto que había aspectos técnicos que explicaban la idea de no poner sonrisas en los retratos, sobre todo de las mujeres. Y tiene que ver con que el pintor entendía que al tratar de reproducir una sonrisa y trazar las líneas, esto podía generar desequilibrios. Se me viene el ejemplo de las primeras fotografías, ¿no? Donde la gente posaba seria para que no se le deformara la cara o no salir movido. Bueno, esto es algo más o menos similar, pero en la pintura del primer Renacimiento. Y además también, por supuesto, a través de esto se reforzaba la idea de esfinge, ¿no? Y claro, al buscar la idea de esfinge, esto se termina reforzando con joyería, con el peinado, es decir, todos los ornamentos que nuevamente sujetan esos cabellos rubios y esas trenzas y esos cordones, perlas, pasadores, etc., le dan un aura atemporal. Y de hecho, ¿no? Alrededor del cuello, en este caso, se agrega un collar de oro en el cual se envuelve una serpiente. Una serpiente que, como ustedes ven, no se muerde la cola. No hay indicios tampoco de que esté a punto de hacerlo, porque ni siquiera abre la mandíbula. Es decir, no está dando la idea de un círculo. Por otro lado, volviendo sobre el rostro de Simonetta y el fondo, vean ustedes en este caso cómo él usa el fondo de recurso casi para darnos la sensación, a través de la luz, de que esta mujer está pintada como una estatua. Piero di Cosimo
separa al sujeto del paisaje del fondo, un panorama montañoso, y por otro lado también, ¿no?, una ciudad cerca del mar, y despega a la modelo de allí. Entonces estamos ante una mujer de perfil, con un súper peinado y con el pecho descubierto. ¿Esto es un retrato? ¿Qué tiene que ver la víbora ahí? Bueno, sabemos, por lo que estuvimos viendo, que la representación del busto de una mujer de perfil no es extraño en la retratística del siglo XV. Pero parece bastante probable que tengamos que darle a esto la categoría también de alegoría. ¿Por qué es un retrato? Porque hay una inscripción que dice Simonetta Iavensis Vespuccia. Acá Piero di Cosimo está presentando un retrato que parece que tiene una simbología bastante compleja. La postura, bueno, nos recuerda a los camafeos. Ya dijimos, perfil que viene de la tradición grecorromana. La desnudez nos está hablando de la mitología, de una diosa, como Venus, por ejemplo, interpretada en clave neoplatónica. Este modelo neoplatónico, bueno, tiene algo de las claves de épocas. Las trenzas enjolladas, la frente afeitada. El paisaje sobre el que aparece la figura es idílico, relativamente típico en los fondos del momento. Pero también, y sobre todo en cuanto a las nubes oscuras, probablemente esté remitiendo a el episodio más importante en la vida de Simonetta después de nacer, que en esencia es morirse. Y la serpiente que está enroscada es un motivo de conflicto, ¿no? Porque en algún momento incluso hizo pensar a Vasari, que se cree que estaba hablando de esta pieza, porque tampoco hay una referencia directa, en que era Cleopatra, porque está identificada como un áspid. Ahora otros dicen, no hace falta que sea Cleopatra, no es necesario, tampoco es una Eva tentadora. Estamos hablando del tiempo. Pensemos lo siguiente, aparece la palabra Iavensis, que se refiere al dios romano Jano, de los umbrales, los inicios y finales. ¿Y quién da nombre? Por supuesto, a enero. Entonces la serpiente tiene relación con ese texto, estaría remitiendo a la eternidad. Muy probablemente a causa de la muerte de Simonetta. Piero di Cosimo, un gran retratista y un gran artista, y esta obra, como ven, da para mucho. Y hay algo que tengo que decir y que no se los conté. Los dos retratos de Botticelli que vimos aquí y este de Piero di Cosimo fueron pintados después de que Simonetta murió. Esto permitiría responder algunas cosas entrando en el camino de la idealización, y por eso también podría ser claro para muchos que Botticelli incluso la representara como Venus, o que la representaran aquí también desnuda y con los cabellos sin tapar. De hecho, Simonetta Vespucci murió cuando Piero di Cosimo tenía 14 años. Este tipo de retratos tan idealizados, tan aparentemente distantes, hicieron pensar a muchos investigadores y a muchos museos si realmente estábamos hablando de una persona ideal, que no sería una persona, ¿no? Sería de algo ideal. Una mujer del mundo de la abstracción y de las ideas, no de carne y hueso. Motivo por el cual, como ustedes ven en los títulos de las obras, yo respeto lo que dicen los museos, aparece retrato de mujer, tal vez Simonetta Vespucci. En este caso del retrato de Piero di Cosimo, porque de Botticelli hay muchas más fuentes, es muy difícil encarar la obra, porque no hay información del comitente. Algunos creen que si la pintó de esta manera es porque quizás no hubo un comitente y lo hizo para él mismo, así como se cree que Leonardo da Vinci había pintado la Mona Lisa para él y este tipo de cosas. Y otros creen que el hecho de que esté así desnuda o no tiene relación, y por supuesto pudo haber sido encargado por la familia Medici, por ejemplo. Por otro lado, en algún momento se había tirado ahí como un manto de dudas sobre esa inscripción, quién había puesto Simonetta Vespucci, quizás fue algo después. La verdad es que los estudios que hizo el Musée Gentilly dan cuenta de que es una inscripción de la época. Es decir, lo haya puesto Piero di Cosimo o lo haya puesto otro, alguien o la sociedad del momento pensaba que esa mujer representaba a Simonetta Vespucci. Entonces, para ir acercándonos hacia el final, y yo creo que ahora viene la parte más suculenta, al menos de mi punto de vista, a pesar de haber visto estos retratos maravillosos del 480. ¿Qué podemos decir de todos los casos? Que la forma de representarla, en cuanto al perfil, en cuanto sobre todo al extremo y complejo peinado que tiene, con el que aparece en los retratos, las perlas,
las joyas son símbolos de alguna manera de la pureza y presentan a una nobildona, a una mujer noble, más allá de su tiempo. Es decir, se entiende que se la está representando de esta manera para elevarla a la categoría de divinidad. Y de hecho, Simonetta Vespucci devino en una suerte de deidad. Fue objeto, tanto en vida como después de muerta, de una devoción a su belleza y a su imagen que yo diría que no tiene parangón. Podríamos hablar de una Marilyn Monroe en el siglo XX. Simonetta murió a los 23 años de tisis en el año 1476. Eso hace que la mayoría de sus obras fueran encargadas y pintadas después. Entonces, tenemos que hablar ahora del proceso de idealización. La sociedad florentina casi tomó como objetivo transformar a esta mujer en un ideal. Giuliano de Medici, quien la había llevado en su estandarte, por supuesto, se llevó la amargura de su vida con la muerte de Simonetta. Y de hecho, nos vamos a meter ahora con el refuerzo de las fuentes escritas. Hay una carta de Piero Vespucci, o sea, el suegro de Simonetta, hacia la mamá de Giuliano, contándole cómo Giuliano vivió la muerte de Simonetta. Cuando el alma bendita que era tu Giuliano visitaba mi casa, decía muchas veces, en presencia de Niccolo Martelli, que él era el joven más infeliz, no solo en Florencia, sino en toda Italia. Tuve tanta lástima por él, despertó tal dolor, que para hacerlo feliz y darme placer, tanto mi hijo Marco como yo hicimos todo lo que pudimos para complacerlo, como su amabilidad, corrección y crianza gentil merecía. Le dimos todas las prendas de Simonetta y su retrato. Marco y yo hicimos todo esto con cariño, nos ayudó con dinero y en todos los sentidos que podía. ¿Por qué habla de Giuliano en pasado? Giuliano murió exactamente un año después de la muerte de Simonetta en la famosa conjura de los Pazzi. Piero Vespucci fue acusado de participar en esta conjura que terminó, con la muerte, con la masacre que hicieron de Giuliano y Lorenzo de Medici, muy mal herido, pero que se salvó. Este también podría ser un motivo por el cual los Vespucci mandan esta carta a la madre de Giuliano tratando de recuperar o de usar políticamente a la misma Simonetta ya muerta para, congraciarse con los Medici. Previo a esto, tenemos que decir que Simonetta, así como Giuliano la adoraba y la tenía como su amor ideal, fue también, por supuesto, querida por Lorenzo el Magnífico, que durante el mes que ella estuvo enferma antes de morir, se encargó de mandar un médico para que la asistiera y mantenía correspondencia con su suegro, con Piero, constantemente preguntando por su salud. A la muerte de Simonetta se hizo un funeral público, imagínense, enorme, tremenda procesión de ciudadanos vestidos de luto, acompañándola, por supuesto, a la iglesia de donde vimos el fresco. Se dejó el ataúd abierto para que se pudiera apreciar su belleza y se pidió, y muchos lo hicieron de agrado, que todos los poetas, los intelectuales y los pintores la recordaran. El propio Lorenzo de Medici escribió unos versos, un poema para Simonetta, y solo aquí les voy a traer la introducción. Todos los florentinos de talento, como convenía en tan público duelo, expresaron de diversas maneras su dolor, algunos en verso y otros en prosa, por la amargura de esta muerte, y cada uno procuró alabarla según su propia capacidad. Y quise estar entre ellos y acompañar sus lágrimas con los sonetos que siguen. Además de Lorenzo, claro, Nunzio Timideo, Bernardo Pulci y Angelo Poliziano, del cual traje dos palabritas, ¿no? Porque la recupera en dos oportunidades en la Stanze per la Giostra. Y dice: en Liguria, en un lugar sobre la costa, donde el enojado Neptuno golpea contra las rocas, allí, como Venus, nació entre las olas. Simonetta jugó un rol muy importante en los rituales
públicos de la Florencia Medicea. Pulci la representa en el cielo. Como ella es la única persona de nuestro tiempo, el que gobierna arriba desea que ella sea mostrada especialmente clara entre los demás. Simonetta Cattaneo encarnó en vida la belleza, el ideal, al ojo de los florentinos y de buena parte de Italia. Y a su muerte, esa belleza fue convertida en mito a través de una actitud militante de la sociedad florentina. Simonetta parecía ser el amor platónico de todo el mundo. Y de hecho fue recuperada fuertemente entre aquellas mujeres cuasi ideales que ya se habían perfilado a través de la literatura. Refiero a la Laura de Petrarca y a la Beatrice de Dante. De hecho, hay muy lindos estudios justamente que relacionan o entroncan a Simonetta en esta tradición que se estaba inaugurando ahí hacía muy poquito en el ámbito de la literatura. Y en cuanto al retrato, podemos decir que de alguna manera lo que se trató de lograr a través de estas imágenes de Simonetta es aquello que decía Alberti. A través del retrato, traer ante los vivos aquellos que no están. Presentarnos una nobildonna que trascienda el tiempo. Creo que en la figura de Simonetta se resumen como estas dos tradiciones, ¿no? La poética, la literatura y también la imagen, la pintura, en un carácter finamente delicado que va a caballo entre la representación, entre el retrato de una persona y la idealización. En ese sentido, mi punto de vista es seguir un poco la línea de Warburg, ¿no? Que él, a través de sus series de imágenes, demostró cómo, de alguna manera, bien documentado por supuesto, Simonetta era una persona real y que se terminó convirtiendo de alguna manera en musa para las distintas obras que referían a su tiempo, sobre todo las de Botticelli, ¿no? Y ahí me peleé un poquito con Gombrich, que decía que en realidad estábamos hablando de una figura netamente ideal que nunca existió, sino que es una composición que sirvió, por ejemplo, a Botticelli para retomar en distintas pinturas. Marco Vespucci, su marido, se casó muy poco tiempo después de la muerte de Simonetta, pero lo cierto es que la sociedad florentina no dejó que cayera en el olvido. Y el propio Botticelli, quien murió 30 años después, pidió ser enterrado en la iglesia de Ognissanti, allí donde está Simonetta. La imagen de Simonetta trascenderá los siglos y sobre todo en el siglo XIX se la elevará a la categoría y al calor del romanticismo como esa mujer ideal que murió en plena juventud y que dejó a toda una sociedad prendada. Al día de hoy, creo que su imagen, más no sea a través de Venus, nos resulta terriblemente cercana. Quizás una mirada positiva de este camino de idealización es no olvidarnos que fue una jovencita de carne y hueso que supo posar para los grandes maestros de su tiempo y que supo encantar a toda una sociedad. ¿Quién sabe si llegó a imaginarse cuán eternizada iba a ser? Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero no se haya hecho larga esta entrada porque tenía muchísimo material y algunas cosas las fui salteando, nada que no se pueda ampliar. Por supuesto, este es el primero de una serie, me han pedido también de Elizabeth Siddal, vamos a hacer otras entradas, recuperando a las modelos de carne y hueso y también ampliando la idea del modelo y cuáles eran sus roles. Si les gustó esta entrada, regálenme un like, no olviden de suscribirse al canal, los invito también a pasar por la página web para registrarse ahí para las charlitas de café con arte. Tienen mis contactos de redes, muchas gracias a todos los que me contactan por Twitter y por Instagram, para mí es un placer saludarlos y que me escriban, por supuesto. Me callo de una buena vez, nos vemos el próximo viernes. Adiós. Y aviso parroquial, no dejen de estar atentos a aquellos que se suscribieron a la página web porque tenemos fecha de encuentro en vivo y seguro están recibiendo invitación.